Momento de conectarnos con Jorge Soto para platicar sobre un estudio publicado en la revista especializada Nature, en donde por primera vez se relacionan algunos genes de la corteza cerebral con la inteligencia humana. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Ana, muy bien, muchas gracias. A ver, cuéntanos de este estudio, qué interesante. Bueno, como tú decías, es un estudio que acaban de publicar recientemente, trabajaron con 80,000 personas. Y bueno, regresándome un poquito, no queda muy claro qué quiere decir, no hay un consenso en la humanidad de qué quiere decir inteligencia. Hay muchos tipos de inteligencia matemática, emocional, espacial, artística, etcétera. Y la manera en que hemos podido medir la inteligencia son con exámenes. El examen es como los IQs u otro tipo de exámenes. Y lo que hicieron simplemente fue agarrar a 80,000 personas que tenían sus resultados de estos exámenes de IQ y otro tipo de exámenes para evaluar otro tipo de inteligencias, y empezaron a ver las personas que tenían más altos resultados en estos exámenes, qué tenían en común a nivel molecular, a nivel genético. Y encontraron que había 52 genes en particular, que ciertas mutaciones en específico de esos 52 genes sí se correlacionaban directamente con un mejor resultado en estas pruebas de IQ. Decían que cada mutación, por ejemplo, equivale a 0.1 de un mejor resultado en una prueba de IQ. Al final, obviamente todo esto tiene que ver con distintas habilidades. Todavía no se sabe perfectamente, bueno, cuáles son los genes que tienen que ver con mejores resultados en habilidades matemáticas, en habilidades artísticas, lingüísticas u otras. Simplemente lo que se encontró fue esta primera evidencia de algunos cuantos genes que están en el cerebro, que ciertas mutaciones pueden tener una correlación directa en un mejor resultado de una prueba de IQ. Correlación no quiere decir causalidad, no quiere decir tampoco que porque tienes estas mutaciones entonces te fue mejor. Tampoco quiere decir que son únicamente 52 genes los que tienen que ver con la inteligencia. Probablemente esto es solo el principio. Pero lo que sí demuestra esto, que es interesante, es inteligencia no nada más quiere decir el ambiente en el que te desarrollas y cómo te educas y cómo te enseñan tus papás y todas las personas que te rodean, sino también hay un componente genético. ¿Qué tanto influye ese componente genético en la inteligencia de las personas? Es lo que apenas estamos empezando a descubrir, pero esto es la primera pieza, el primer paso para poder lograrlo. Es decir, los científicos tenían la idea de que sí había, digamos, genéticamente había predisposición o condicionamientos para que una persona pensara de determinada manera, pero nunca se había logrado detectar exactamente en dónde estaban algunos de ellos, ¿no? Así es, y al final de cuentas, de los sistemas más complejos del cuerpo humano es el cerebro. Todavía no entendemos casi nada de cómo funciona y también las enfermedades que tienen que ver, que son neurodegenerativas, el Alzheimer, entre otras. Una de las que más se han estudiado, por ejemplo, es la esquizofrenia. Y estos mismos doctores que publicaron este estudio hoy en día, en el 2014, hace 3 años, publicaron un estudio con 150,000 personas donde relacionaron 108 genes con esquizofrenia. Sí. Entonces, poco a poco estamos descubriendo que el impacto de nuestros genes también tiene que ver pues en cómo nos desarrollamos cognitivamente, no nada más en cómo desarrollamos enfermedades o ciertas habilidades a lo largo de nuestra vida. Entonces, al final de cuentas, no es una conclusión, no quiere decir también que estamos en el punto de decir, bueno, quiero que mi hijo sea inteligente, entonces voy a editar estos 52 genes para que sea más inteligente. No hemos llegado a esa conclusión. La única conclusión a la que llegamos es, hay una correlación entre ciertas mutaciones de estos 52 genes con mejores resultados en pruebas de IQ en 80,000 personas donde se hizo este estudio en Europa. Claro, ahora. Y otra cosa importante es que no necesariamente también lo que funciona en la población europea, que es donde se hizo esto, va a funcionar en una población latinoamericana o en particular mexicana. Por ejemplo, han hecho estudios también donde han estudiado los genes que tienen que ver con la altura de las personas. Lo hicieron en Europa y si los correlacionaban eso con la población africana, simplemente por no tener esos genes, significaría que los africanos en promedio son 20 centímetros más chaparros que los europeos, que no es cierto. Sí. Simplemente quiere decir que en esa población en particular europea, esos genes en particular tienen que ver con altura. Claro. En una población africana o una población latinoamericana, si quisieras hacer una conclusión así, tendrías que hacer un estudio nuevo
ya que hay mutaciones que tienen generaciones y generaciones que seguramente también tienen que ver con inteligencias particulares o con temas particulares de esa población. Claro, ahora tú decías, bueno, no estamos en este punto en donde alguien pudiera decir, bueno, pues yo quiero modificar o editar estos genes para crear seres humanos más inteligentes, pero sí se abren, digamos, y ya lo hemos platicado tú y yo en muchísimas ocasiones, ya existe, digamos, ya hay muchos experimentos que están editando ciertas partes del ADN, que se están haciendo algunas mutaciones genéticas, no, evidentemente no como para escoger cómo quieres que sea tu hijo, pero pues se abren estas puertas, ¿no, Jorge? Sí, o sea, la tecnología está. Los riesgos son, creo que, más grandes de empezar a jugar con esto, porque son 52 genes que no sabemos bien qué hacen, no sabemos si editamos una cosa, descomponemos otra. Pero la tecnología está, la tecnología es posible editar genes y también tenemos 52 genes que tienen un impacto, una fracción de impacto en los resultados de las pruebas de IQ. Y pues ya las puertas ahí están, simplemente creo que falta muchísimo para poder todavía sacar conclusiones más concretas y poder después tener una conversación más ética sobre las posibilidades tecnológicas que tenemos en la mesa. Bueno, pues muy interesante como siempre. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Ana. Muchas gracias. Hacemos un breve corte.